Antes de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Con el tiempo, estas copias se agruparon geográficamente en dos grandes familias: el Textus Receptus, o sea, el texto bizantino, el árbol de Antioquía. El origen de esta familia está en los manuscritos de la región de Antioquía, el lugar donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, y se preservó en el Imperio Bizantino. La cantidad de textos que hay es muy grande. De los más de 5000 manuscritos griegos en el Nuevo Testamento que existen hoy son del texto bizantino. Aproximadamente el 90-95% pertenecen a esta familia. Miles de manuscritos que fueron copiados a lo largo del tiempo coinciden entre sí en una armonía abrumadora. Esto muestra que la iglesia primitiva copiaba y usaba textos constantemente, o sea, el Textus Receptus, el texto recibido. Luego eruditos como Erasmo de Rotterdam la tomaron para crear el Textus Receptus, y también de esta se tomó para crear la Biblia de las Biblias reformadoras o protestantes. La segunda línea de árbol es el Códice Vaticano y Sinaítico, es el árbol de Alejandría. El origen de esta familia es en Alejandría, en Egipto. Alejandría es una ciudad muy famosa por la filosofía, el gnosticismo y la tendencia a alterar los textos para que encajaran mejor con el pensamiento filosófico griego. ¿Cuántos son de estos? Solamente hay dos representantes: el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, de la familia de este. De la familia del texto de egipcio o Alejandría. Estos son mucho más antiguos físicamente, claro que sí, que el texto bizantino, que estos sobrevivieron escribiéndolos. Las características es que por ser muy antiguos, porque el clima de Egipto era muy seco, pues se preservó. Mientras que en Europa, que tenía... En Europa se dañaban mucho más rápido. Así es que el Vaticano y el Sinaítico están llenas de tachaduras, correcciones, y lo más grave es que no están de acuerdo entre ellos mismos en miles de lugares. El texto erudico, que fue creado a finales del siglo XIX por eruditos como Westcott y Hort, dijeron que el Vaticano y el Sinaítico, como eran más antiguos, entonces debían de ser mejores. Crearon entonces un Nuevo Testamento griego llamado el texto crítico, desechando el 95% de los manuscritos como los textos mayoritarios. ¿Qué pasó aquí? Pues hubo muchísimos cambios. El Textus Receptus es el más largo y completo. El texto alejandrino, o sea, el Vaticano y Sinaítico, es más corto. El argumento que dicen ellos es que los copistas del Textus Receptus, ellos ponían notas aclaratorias, pero la historia, la evidencia interna muestra lo contrario. Los escribas de Alejandría tenían la costumbre de resumir, recortar y omitir textos que no entendían o que chocaban con sus filosofías gnósticas. La evidencia muestra que el Códice Vaticano omite más de 3000 palabras solamente en un evangelio. Por lo tanto, el Textus Receptus no tiene añadiduras, más bien los códices egipcios sufrieron omisiones severas. ¿Cuáles son estas implicaciones teológicas y cuáles son esos cambios? Pues para poder entender la gravedad de usar las Biblias basadas en el Códice Vaticano y Sinaítico, debemos ir a las omisiones de las palabras que minan la fe cristiana. Por ejemplo, vamos a ir al ataque de la deidad de Cristo en 1 Timoteo 3:16. El Textus Receptus, o sea, la Reina Valera, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Mientras el Códice Vaticano y Sinaítico dice: él se manifestó como un ser humano. ¿Cuál es la implicación? Quitar la palabra Dios. Destruye uno de los versículos más claros sobre la encarnación de Jehová. Cualquiera puede manifestarse como un ser humano, pero solo es Dios cuando se convierte en un misterio. Miqueas 5:2, por ejemplo, el origen de Jesús y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El texto crítico dice: sus principios se remontan a los principios de los días de la antigüedad. ¿Cuál es la implicación? Quitar eternidad y poner antigüedad. Así es que estos cambios aparecen en las Biblias, como por ejemplo en los Testigos de Jehová y otras Biblias más. ¿Cuál otro? El ataque de la redención y la sangre de Cristo. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Mientras la Nueva Versión Internacional dice: en quien tenemos redención por el perdón de los pecados. ¿Cuál es la implicación? Quitar, borrar la sangre de Cristo. Bíblicamente, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Así es que quitar la sangre es vaciar el evangelio de su poder legal. Tercero, el ayuno. Mira, allí en Marcos 9:29 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. El texto crítico quita
estos textos en Mateo y en Marcos quita ayuno. ¿Cuál es la implicación? Pues que desarma la iglesia completamente al ocultársele los niveles de liberación demoníaca que requieren estrictamente ayuno. El ataque al requisito del bautismo, Hechos 8:37, Felipe dice allí se relata y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dice el texto Nueva Versión Internacional? Lo omite, él imita ese versículo, pasa del 36 al 37. Entonces esto aprueba que el catolicismo romano puede justificar el bautizar a niños recién nacidos sin que tengan que declarar su fe, porque la exigencia de creer de todo corazón fue borrado en el Códice Vaticano. ¿De dónde entonces viene cada traducción? Para poder equipar a cada uno de ustedes es necesario conocer esto, clasificar las Biblias que se compran en las tiendas hoy en día. Las Biblias que son más fieles y más fidedignas son las que se basan en el Textus Receptus, son más seguras, completas, se basan en la línea ininterrumpida de miles de copias que la iglesia a lo largo del tiempo guardó: la Reina Valera, la Reina Valera del Oso, la Biblia del Oso, la King James, la Biblia del Cántaro, la King James Version, las Biblias traducidas, por ejemplo, del texto crítico, el Códice Vaticano y Sinaítico, son las Biblias que comenzaron a aparecer en el siglo XIX. Estas Biblias pensaron que eran más puros por ser más antiguos físicamente, así es que decidieron borrar versículos, ponerlos entre corchetes y poner notas de página diciendo: los manuscritos antiguos no incluyen esto, sembrando duda en el lector. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la traducción al lenguaje actual, Dios habla hoy, la Nueva Versión Viviente, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, todas estas son literalmente en su traducción, pero siguen usando la base de texto como el texto crítico alejandrino. La Biblia de Jerusalén y todas las Biblias católicas se basan en el texto católico, en el Códice Vaticano. Para entender cuál es la mejor Biblia no se trata de gustos, ni de qué español es el mejor, es un asunto de preservación divina y pureza doctrinal. Para poder llegar a la conclusión de que el Textus Receptus de la familia bizantina es infinitamente superior y más fidedigno, nos basamos en tres verdades irrefutables. La primera, la lógica de la preservación. Jesús prometió: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Si el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico fueran la palabra de Dios, significaría que Dios permitió que su iglesia estuviera equivocada durante 1500 años usando Biblias añadidas, por ejemplo el bizantino, y que la verdad solo se descubriera en un basurero en el monte Sinaí y en los archivos secretos del Papa en el siglo XIX. Esto contradice la promesa de Cristo. La verdadera palabra de Dios fue la que usaron los mártires, los apóstoles y los reformadores, o sea, el texto mayoritario, el Textus Receptus. El desgaste del uso. Muchos dicen que el Vaticano y el Sinaítico son físicamente más antiguos. ¿Pero por qué sobrevivieron tanto? Porque no fueron usados. Estaban llenos de errores, de omisiones. Así que la iglesia cristiana de los primeros siglos los guardó, los descartó. Por el contrario, el texto bizantino se desgastaba rápidamente porque los cristianos lo leían, los estudiaban, los copiaban apasionadamente todos los días para poder expandir el evangelio. Que un zapato sea viejo y que esté intacto solo significa que nadie quiso ponérselo. La integridad doctrinal. Como hemos demostrado exegéticamente, las traducciones basadas en los códices egipcios, como por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, debilitan la deidad de Cristo, la sangre, y anulan la fe y el bautismo, y esconden el poder del ayuno. Una Biblia que rebaja a Jesucristo y ataca las doctrinas fundamentales tiene una huella del gnosticismo, no del Espíritu Santo. Así es que, mi querido, tenemos que estudiar, tenemos que leer la Reina Valera, que fue la Biblia que heredó la Reforma Protestante. Esta fue la que se tradujo del Textus Receptus. En esa Biblia no se borró el ayuno, defiende inquebrantablemente que Dios fue manifestado en carne, y aquí es donde tú debes de escoger la base de tus cimientos de la fe.